Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Mateo capítulo 6, versículos 5 en adelante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vamos a orar para que la palabra cumpla el propósito por el cual fue enviada. El propósito de la palabra es que conozcamos la verdad y que nuestro espíritu tenga vida. Entonces, que el Señor utilice esta palabra hoy para ese propósito. Entonces, clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido que hoy dirijas, Señor, nuestros pasos, que no sea hablando de humana sabiduría, sino solo dando a conocer lo que tu palabra nos ha revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan, pero cedimos este tiempo porque me parece que es muy importante que aclaremos por qué nosotros oramos el Padre Nuestro. ¿Qué? Porque es que ahí está contenida toda la voluntad de Dios y nosotros hemos estado analizando, ya hemos tenido varias prédicas. La semana, hace 15 días estuvimos estudiando santifique su nombre y entendimos que era santificar su nombre, no es hacer más santo a Dios porque no se puede, sino conocerlo y hacer su voluntad de santificarlo. Pero hoy vamos a estar hablando con respecto al nombre. Entonces, lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios ama su nombre. Miren lo que dice Isaías capítulo 48, versículo 9. Y el tema hoy es: conozca su nombre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Entonces fíjese que lo que hace Dios lo hace por amor de su nombre. Mira ahora lo que dice el Salmo 106. Ya hemos visto que cuando uno estudia el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, pues es sombra de algo que es celestial, como dice Hebreos 10:1, ¿cierto? Que es sombra, no es la verdad, sino es sombra de algo que iba a devenir en la verdad. Entonces, cuando leemos el Antiguo Pacto, pues tenemos que mirarlo hacia dónde apuntaba, hacia futuro, de qué estaba hablando, y pues todo el Salmo está hablando de lo duro que es Israel, ¿cierto? Y el pueblo, y uno dice, ay, tan duro es que es Israel, pero pues si miramos nuestra condición no es muy distinto. A veces uno escucha, hay una muletilla en la jerga cristiana y es que estoy pasando por un desierto tan difícil, pero la verdad es que todos estamos pasando por un desierto, porque nosotros salimos de la tierra de Egipto, que es lo que está hablando, que para nosotros fuimos sacados de la esclavitud espiritual, que estábamos bajo el demonio, que es el príncipe de este mundo, y que nos tenía enredados en unos pensamientos rarísimos, y que fuimos rescatados, pero salimos de ese sistema que se llama Egipto y estamos pasando por el desierto y vamos en busca de la tierra prometida, que es la herencia celestial. Pero estamos pasando por un desierto. Entonces uno dice, pero ay, esos israelitas tan duros, ¿no? Porque ven la manifestación del Señor, se abrieron los mares y todo, y a pesar de eso no le creyeron. Pues nosotros hemos visto la manifestación de Dios, que nos rescató
de una vana manera de vivir, como dice la Escritura, ¿cierto? Y nos colocó sobre la roca y nos dio bendición y ha hecho grandes cosas, pero en los momentos de dificultad nosotros, ¿cómo hemos manifestado esa fe? Pues igual, también hemos renegado de Dios, también hemos acudido a otros dioses y nos hemos arrodillado ante otros dioses. Entonces nosotros no somos muy distintos, pero lo que hace el Señor dice que su misericordia es renovada cada día y por amor a su nombre nos mandó un mediador. Porque decía el Salmo que Dios quería matar al pueblo, lo iba a matar, pero Moisés intercedía al Señor, ten piedad, y por amor a su nombre tenía piedad. Y hoy tenemos un mediador más alto que Moisés, que es Jesús. Y aunque Dios quisiera hacernos daño porque a donde Él está no puede haber pecado porque Él es santo, pero cuando nosotros nos acercamos sin temor porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Esa es la diferencia y fíjese que todo tiene que ver con algo más alto, celestial. Entonces lo que decía el Salmo 106 en el versículo 8 era eso. Pero Él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Entonces fue por amor de su nombre que Él nos salvó. Y terminando el Salmo en el versículo 47, entonces, ¿para qué nos salvó? Dice, sálvanos Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Entonces, ¿para qué nos rescató? Para glorificar su nombre. El glorificar su nombre no es gritar gloria a Dios, ni venir y levantar las manos en la alabanza, no solamente eso, sino poner su vida para el servicio de Dios, es glorificar su nombre. Para eso nos rescató. Por eso cuando va a ir Moisés a Egipto le va a decir, deja ir a mi pueblo para que rindan culto, para que hagan fiesta, para que hagan servicio sin temor, para que sin temor les sirvieran. Para eso lo rescató. Y nosotros en este tiempo fuimos rescatados también de Egipto para que sin temor, yo sé que uno siempre tiene dudas. Y ahí es donde debe jugar nuestra fe. Por eso nosotros tenemos que leer tanto la Escritura, porque ahí está consignado todo. Si alguien dice que tiene fe, pero no ha leído las Escrituras, está mintiendo. Porque ya le hemos visto en qué consiste la fe, que es certeza y convicción. Yo no puedo tener certeza y convicción de algo que me han contado. Yo tengo que ir y certificarlo. Y cuando yo lo certifico, eso es fe, porque nadie me lo contó, yo lo descubrí. Vamos a hablar hoy del nombre, porque el nombre es muy importante, porque cuando uno hace referencia a una persona por las señas, como Bessie, por aquí normalmente la gente le dice Bessie porque no conoce el nombre del vecino, yo Bessie. Pero decirle Bessie a decirle, por ejemplo, Estela, a decir Elizabeth, a decirle Marina, a decir Katy, Marcela, pues ahí dista mucho, ¿cierto? Porque en el nombre es porque yo ya tengo una relación, porque ya he entablado algo, conozco algo de esa persona al menos. Entonces lo que hay en el nombre, hay varias cosas que hay en el nombre. La primera es reconocimiento. Por ejemplo, cuando alguien quiere hacer reconocimiento a una persona, pues hace un monumento y le coloca ese nombre. ¿Cómo se llama el pabellón de quemados del Simón Bolívar? Pues yo no sé, pero es el Simón Bolívar, ya estoy haciendo referencia a Simón Bolívar, ¿cierto? Entonces cuando quieren hacer reconocimiento a alguien le colocan el nombre o invirtió sus recursos para hacer esa obra, entonces ahí está su nombre. Entonces hay reconocimiento. También hay gloria. Porque cuando nosotros, en la historia de grandes hombres, por ejemplo, yo les digo Einstein, ¿cuántos Einstein puede haber en el mundo? Pero usted hace referencia a uno, ¿cierto? Por la relatividad. Entonces ya usted está viendo la ecuación y usted ya está mirando, sí, ya su cerebro ya hizo alusión a la gloria de ese hombre porque hizo un gran descubrimiento. También hay autoridad. Eso lo saben los embajadores y los ministros. Viajan a otro país y no viajan en su nombre, sino que viajan en el nombre del presidente. No vengo en mi nombre, vengo en el nombre de mi país, vengo en el nombre. Y hay presencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero disculpar si Rubí no hubiera podido venir hoy, Rubí les envía saludos. No está aquí, pero su presencia está por el nombre. Pero nosotros estamos tratando de aprender cosas de Dios, porque la Biblia dice que en eso consiste la vida eterna, en conocerlo y conocer al Hijo. Pero nosotros hoy estamos tratando de demostrar cómo es que Dios ama su nombre. Entonces vamos a ir a 2 de Crónicas 4:6. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios,
para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana, tarde y en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y en la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Lo que está mostrando ahí Salomón es que él tenía que hacer una casa, pero él piensa que hay que hacerla grande porque ni el cielo de los cielos puede contener a Dios. Ya hemos visto, ¿no?, que nos han enseñado que nosotros creemos en un Dios muy pequeñito, que cabe en una estampita que pegamos en una pared. Pero Dios es ser absoluto, que no lo podemos magnificar. La limitación es nuestra, no de Dios. Que somos tan pequeños que no podemos magnificar. Es que ni siquiera magnificamos dónde estamos parados. Porque ni siquiera podemos ver la curvatura de la tierra porque lo que vemos es planicie de lo grande que es. Somos muy pequeños. Pero ahí está la revelación que se le da a Salomón para que nosotros entendamos eso, que ni el cielo de los cielos lo pueden contener. Entonces, ¿para quién edifica casa Salomón? La casa es para Dios. ¿Pero qué cabe? ¿Dios cabe allí? No. Entonces, ¿qué guarda allí? Mire el versículo 4. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático, bueno, para hacer todos los sacrificios. Entonces, ¿qué cabe allí? El nombre. ¿Y qué se podía hacer en esa casa? ¿O a qué venía el pueblo? A presentar sacrificio. Entonces miremos lo que dice ahora sí, 2 de Crónicas 6, 18 al 21. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, y que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieron oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. En la casa lea todo el resto de Segunda de Crónicas y va a ver ¿qué pasaba cuando el nombre de él estaba ahí, cuando el pueblo venía? Pues ahí en el verso 22 está diciendo que hay salvación por su justicia. Dice que también lo va a librar del enemigo, que va a derramar provisión y bendición, que va a dar sanidad para el alma, que va a dejar de ser extranjero y que va a dar victoria y restauración. Eso era lo que pasaba cuando la gente se acercaba genuinamente. O sea, se veía que el pueblo era bendecido porque venía a escuchar, venía a adorar su nombre. Claro, nosotros hemos hablado en el Antiguo Pacto cómo se había manifestado Dios, porque al ser Dios quien es, pues tuvo que usar un ángel al cual le dio el nombre para que hablara en ese nombre. Pero aún estando ese nombre, había todo eso porque Dios tenía cuidado del que se acercaba a ese lugar a presentar sacrificio. Entonces, ya les había aclarado un poco en la parte del Salmo que nosotros somos ese pueblo. ¿Qué representa para nosotros? Pues que en el Antiguo Pacto se manifiesta con ese nombre, pero en este nuevo pacto también se manifestó con otro nombre. Y nosotros no conocíamos ese nombre. Ese era el problema, que lo conocíamos de oídas. Que usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted conoce a Dios? ¿Sí? ¿Lo ha visto? Entonces, ¿cómo lo conoce? No, es que a mí me han dicho. Mire, uno en Internet hoy en día es una autopista de información, pero también es usada para confusión de todo el mundo, porque pues como puede hablar una persona que estaba fundamentada, pues puede hablar cualquiera, ¿no? Pero esa no es la verdad, que nosotros nos fundamentamos en la verdad. ¿Para qué Dios se tomó la molestia de guardar esta escritura tanto tiempo? Pues si uno empieza a mirar la historia del cristianismo, se da cuenta que esta escritura para llegar como está hasta nos tuvo que pasar por una cantidad de cosas,
guerras, revoluciones, sacrificios, mártires, pues para que nosotros pudiéramos conocerlo. Juan 17:3. ¿En qué consiste la vida eterna? Pero a veces uno pasa fácilmente. ¿En qué consiste la vida? En conocer, y conocer a su Hijo. Entonces, ¿cómo lo conoce? No, pues hay muchas maneras de conocerlo. Miremos entonces otra vez en Juan 17, pero leamos desde el versículo 1. ¿Cómo es que yo lo conozco? De cualquier manera lo puedo conocer. Entonces, miren un momentico, Juan 17, versículo 1 al 3. Dice, estas cosas habló ¿quién? Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense que Jesús está diciendo ahí que le dio potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. ¿Y cómo es esa potestad? Pues que el único que puede hablar de Dios es Jesús, o el Hijo más bien, porque él es el que lo conoció, que ningún otro lo conoció, sino que habían tenido una referencia de Dios por medio del ángel. Entonces los profetas tienen la revelación y están hablando, pero ellos muchas veces no saben de qué están hablando. Por ejemplo, Dios le va a dar la orden, antes de que ustedes salgan, tienen que matar un cordero, sacrificar un cordero, no le van a partir los huesos, y con esa sangre van a pintar el dintel, para que cuando venga el ángel de la muerte, entonces no mate a los que están cubiertos por esa sangre, sino solo mate a los que no estén cubiertos. Moisés va a escribir, pero él no tiene conocimiento, por ejemplo, por qué no había que partir sus huesos. Simplemente era una ley para él, no lo partan, que no hay que partírselo y se lo tienen que comer todo. Pero no sabía, simplemente establece la ley. Ahora nosotros sabemos qué significa, que ese cordero era Cristo y que ningún mandamiento puede ser quebrantado dado por Cristo. Eso representa no romper sus huesos. Y yo sé que teológicamente hay que profundizar un poco, pero lo estoy resumiendo. Eso representa hoy para nosotros. El profeta no sabía de qué estaba hablando, simplemente era una ley porque iba a morir. Y nosotros también estamos sometidos bajo ese yugo de la muerte. Entonces, pero nosotros ahora tenemos una gran ventaja, que no era una sombra de la verdad, sino que Dios mismo habló por su Hijo y Él sí nos mostró todas las cosas. Juan 1:17 va a decir que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo no habla por referencia, sino está hablando de Él mismo, está hablando cómo funcionan las cosas, y por eso lo que dice Jesús, y ahorita están hablando ustedes de la Biblia que tiene las palabras de Jesús en rojo, pues esas palabras son la verdad, porque Él es nos está manifestando lo que nosotros no entendíamos. Porque es que cuando uno está sometido bajo la ley uno no entiende, es ley, como Moisés. Cómanse el cordero, ¿eso qué significa? No sé, pero hágalo. Pero cuando yo vengo a la verdad, Jesús me revela qué significa, por qué tengo que hacer esas cosas, por qué nos reunimos un domingo y no estamos en la Periquera o en Villa de Leyva, ¿sí? Sino que todo esto hace parte de algo más alto, algo espiritual. Entonces, en el antiguo pacto, Dios le dio un nombre, que era el que guardaban en ese altar, ¿cierto? Ese nombre, ¿cuál era? El que le habían dado al ángel. Pues mire lo que dice Éxodo 23:20. He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces, en el antiguo pacto, Dios le va a dar el nombre al ángel. Ese nombre, transliterado y como llegó a nosotros, es Jehová. Ese es el nombre, un nombre de referencia que le da, pero no es su nombre propio, no es el nombre propio de Dios, porque fíjese, ¿cuántos llegaron a su iglesia y le dijeron, no, mire, lo que pasa es que el Padre se llama Jehová, el Hijo se llama Jesús y el Espíritu Santo se llama Consolador? Esos son los nombres, pero están separando, por eso es que los judíos dicen que ustedes tienen 5 dioses, el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Iglesia y la Virgen María, esos son sus dioses. Pero resulta que nosotros, la Biblia, como lo dice que nosotros adoramos al Dios único. Lo que pasa es que ellos no entendieron que el Dios único se puede manifestar de 3 voluntades. Ya vamos a mirar cómo entender un poco, porque eso también nos va a decir, por ahí en el siglo XV van a decir, eso es el misterio de la Trinidad. Una palabra que no es bíblica,
pero que se acuñó para determinar que Dios era tres y que era... Pero es un misterio. Dijo San Agustín. No se puede explicar. Pero ¿cómo que no se puede explicar si Jesús vino y nos lo reveló? Pues lo que pasa es que no ha buscado entonces, porque ahí está. ¿Sí? Entonces, en el antiguo pacto le va a dar ese nombre. Ahorita vamos a tratar de aclarar un poco esta parte. Pero en este nuevo pacto, Dios nos dio su nombre propio. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea que Dios nos dio otro nombre. ¿Pero a quién le dio ese nombre? Mire lo que dice Filipenses capítulo... Bueno, antes de ir a Filipenses vamos a Juan 14, 13 al 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Hijo no está hablando en su propio nombre, sino que está hablando en el nombre del Padre. Hasta ahí. Miremos ahora lo que dice Filipenses 2. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo exaltó el Padre al Hijo? ¿Cierto? Porque va a decir que Él se despojó de ser igual a Dios. O sea, cuando estaba en el principio, dice que en el principio el Logos era con Dios, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Pero que Él se despojó. ¿Por qué se tuvo que despojar? Pues porque somos demasiado pequeños, que este universo es demasiado pequeño para que la gloria de Dios pueda entrar acá. Entonces se tiene que despojar de ser igual a Dios para poder venir y hablarnos. Una parte de Dios se rebajó para podernos hablar y nosotros poder entender. Y como se rebajó y se hizo semejante al hombre, no se hizo hombre, sino que se hizo semejante a los hombres, y se hizo obediente y muerte hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces Dios lo exaltó. ¿Cómo lo exaltó? Dándole un nombre. ¿Cuál nombre? Su nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de Dios? Hechos capítulo 4, verso 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál nombre manifestó Él? Pues Jesús. Jesús es el nombre propio de Dios, porque a veces uno dice, ay, no, es que Jesús es el Hijo. No, porque Él no está hablando de su propia cuenta, dice que está hablando en el nombre del que lo envió, y ese fue el nombre que recibió. Entonces, ¿cómo se llama a Dios? Jesucristo. Jesús, ese es el nombre propio de Dios, y ese fue el nombre que nos dio, y ahora nosotros guardamos su nombre. Mire lo que dice Juan 1:12, ahora sí que me salté ahí. Entonces, lo que nosotros guardamos de Dios, ¿qué es? Mire lo que dice Juan 1:12. Pastor, ¿por qué generalmente cuando alguien se va a una iglesia le preguntan, pero si es de sana doctrina? ¿Y cómo validan que es sana doctrina? Porque tiene que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, acuñan esa frase, nuestra iglesia es de sana doctrina porque creemos en la Trinidad, pero eso no garantiza que sea sana doctrina. Porque es que nosotros no podemos tomar la Escritura de cualquier manera. ¿Cómo se sabe que es sana doctrina? Porque por encima de todas las cosas toman la verdad, la palabra de Jesús como la verdad. Así lo haya dicho Pablo, así lo haya dicho Moisés, así lo haya dicho David. Lo que cuenta mayormente en la Escritura es lo que dijo Jesús.
porque no es que Él es el que nos está revelando todas las cosas. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy estudiando leyes y entonces mi profesor me dice algo, porque lo está leyendo del libro, del código o lo que sea. Pero yo le pregunto a mi compañero y mi compañero me dice, ¿qué le va a creer? Eso no es así. Lo que yo pienso es que esto debe ser así. Entonces, si yo empiezo a aplicar la ley, cuando salgo egresado y empiezo a aplicar, no por lo que me dijo mi profesor, sino lo que me dijo mi compañero, ¿qué le va a pasar? Pareciera que tiene razón. Pareciera, la religión tiene esa convicción a veces. Pareciera, usted dice, por ejemplo, usted va creciendo en gracia y hay abogados, hay médicos, y uno dice, ¿cómo pueden estar metidos allá? La religión y los conceptos bíblicos yo los podía extraer y manejarlos a mi gusto para convencerlos de algo. Pero hay que mirar cuál es la función de la Escritura, para qué se tomó Dios esa molestia y por qué envió a su Hijo, para que tengamos vida eterna, conociéndolo. Pero no lo puedo conocer por referencia. Cuando yo digo Dios, estoy hablando de una referencia lejana. A Dios, Bessie. Cuando digo Jehová, es cuando hay una referencia un poco más cercana. ¿Sí? Entonces, asociándolo con el barrio. Entonces, el Señor de la esquina. ¿Ya usted conoce? Sí, el Señor de la esquina. Cuando yo digo Dios, sí, el Señor de la esquina. Cuando yo digo Jehová, el Señor de la tienda, el tendero. ¿Cierto? El tendero. Pero cuando yo digo Jesús, don Orlando, vaya y dígale que le fíe que a mí me conoce. ¿Se da cuenta cómo cambia cuando yo hago referencia? Entonces, Dios, para todo el mundo es Dios. Todo el mundo conoce a Dios. Pero cuando yo digo Jehová, tampoco lo estoy conociendo. Es una referencia. Me contaron, me dijeron que él se llamaba así. ¿Lo conoce? No. Pero cuando ya he tenido intimidad, cuando puede decir quién es él, entonces yo estoy diciendo Jesús. Esa fue la transformación del nombre que hemos tenido nosotros. Y nosotros tenemos mayor ventaja porque en ese nombre, cuando yo hablo en ese nombre, pues recibo más cosas. En ese nombre tenemos todas las cosas. Mire lo que dice Juan 17, 11 y 12. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Así estaba escrito. Todo está, nada se le sale la voluntad de Dios, entienda eso. Que si nosotros nos metemos dentro de su perfecta voluntad, nada se le sale de las manos. Entonces, fíjese la importancia de conocer su nombre. ¿Pero cuál nombre? Pues depende de usted, ¿cuál quiere conocer? ¿Quiere estar bajo la ley? Entonces conozca el nombre de Jehová. ¿Quiere estar en la gracia y la verdad? Conozca a Jesús. La diferencia. No depende de Dios. Sé que ya no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Por eso nosotros desde acá lo que inculcamos es que tengan un pensamiento crítico, porque no es que está en juego su vida eterna, que si le hablan cualquier pendejada, que lo están llevando a la perdición, que si no le hablan la verdad lo están metiendo en condenación. Por eso tiene que ser muy crítico en lo que escucha. No, pues escuche, al apóstol Pablo dice, lo escucho todo, retengo lo bueno, que hace referencia con lo bueno, lo que se ajusta a la verdad. Entonces nosotros, en el libro de Génesis dice que fuimos creados a imagen, conforme a su semejanza. Nosotros somos hechura suya a semejanza. Entonces nosotros, el apóstol Pablo va a decir, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu se ha encontrado irreprensible en la venida del Señor. Pero ahí nos está mostrando que nuestro ser, ¿cómo es? Que tenemos cuerpo, que tenemos alma y que tenemos espíritu. ¿Para qué sirve el espíritu? Lea la casa 1 Corintios 15. Ese es nuestro ser. Entonces yo no puedo decir el alma de Pablo, ¿cierto? El alma de Pablo o el cuerpo de Pablo o el espíritu de Pablo. Yo digo Pablo y hago referencia por mi nombre y ya estoy haciendo referencia a mi ser. Es la extracción de mi ser. No lo puedo desvincular. Como Dios es absoluto, dentro de Él están sucediendo todas las cosas. Y el ser de Dios, una parte del ser se manifestó. Una parte, no puedo decir otra persona, porque entonces sería otro ser. Sino que una parte de la voluntad de Él se manifestó. Entonces tenemos nuestro cuerpo para entender.
para grandes rasgos entender más o menos cómo se manifestó Dios, que nosotros tenemos un cuerpo, que es la imagen de Dios, y la imagen de Dios es Jesús. Entonces Él fue el que se despojó. Entonces nosotros nos parecemos en eso, en el cuerpo. O sea, sería la semejanza del Cristo, el cuerpo. Que el alma, nuestro ser, lo que pensamos, nuestras voluntades, es la sustancia de Dios, eso es la semejanza al Padre. Y el Espíritu Santo, o el Espíritu sustancial de Dios, es nuestro espíritu que recibimos por la palabra. ¿Quién es Dios? Pues Jesús. Pero no puedo hablar de uno de los tres porque es un solo Dios. Ahora sí es más entendible que Él tiene, que su sustancia es demasiado grande que no cabe, entonces manifestó su voluntad por medio de la imagen, que se rebajó. Y esa imagen murió, pero resucitó y volvió. Pero después envió al Espíritu Santo, entonces cada uno manifestó su voluntad. En nosotros cada uno se manifiesta su voluntad, pues que por la mañana ¿quién es el que le dice que apague ese celular o el despertador y lo deje dormir otros 5 minuticos? ¿Qué voluntad se está manifestando? Pues su cuerpo, ¿cierto? Su cuerpo. Y cuando usted siente por la mañana abrazar a su esposa o a su novio, o llamarlo, o querer tener un vínculo afectivo con alguien, pues ¿qué voluntad se está manifestando? Mi alma. Su alma, la voluntad de su alma. Pero cuando quiere orar, cuando quiere tener una relación íntima con Dios, pues ¿quién se está manifestando? Porque la persona que naturalmente no ha nacido de nuevo no quiere orar y no quiere ir. Pues porque esa voluntad no se puede manifestar. Porque está muerta. Está muerto, es lo que dice Efesios 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa parte es la que está muerta, desconectada, no quiere decir que no exista. Está desconectada de Dios. Por eso no puede manifestar esa voluntad. Por eso nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que nuestro espíritu nos ayuda a corregir. Por eso es que una persona tiene cambio sustancial. Que por el alma yo puedo cambiar, claro. Pues póngase a leer libros de superación personal y verá que usted cambia. Porque por su alma usted puede tomar decisiones y cambiar. Pero no son trascendentales. Pero si usted se acerca a la palabra y por la fe entrega su vida a Cristo, ese cambio sí es sustancial. Por eso es que las personas dicen, uy, vea esta persona cómo ha cambiado. No porque un pastor lo esté llamando, oiga, usted sí oró, usted sí, sino que el mismo Espíritu va a manifestar esa voluntad. Eso es otro cuento totalmente distinto. Estar en el Espíritu es distinto, que tenemos otra vez fallas, claro, pero ahora estamos cobijados bajo un nombre que es más alto, en el cual también tenemos todo lo del antiguo pacto, que tenemos redención, que tenemos bendición, que tiene cuidado de nosotros, que ya no somos extranjeros y advenedizos. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no hay griego, ni hebreo, ni judío, ni mujer. Ahora todos somos hijos, pero por ese pacto en el nombre. Y eso es lo que recibimos. Miren lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, los que creen en ¿quién? En su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que recibimos? Cuando creemos en su nombre. ¿Sí? Por otra mala doctrina, reciba a Cristo en su corazón. Entonces repita conmigo. Después va a decir, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Es un buen inicio, porque le está mostrando el nombre. Pero donde está su nombre, dice que Dios tiene sus ojos puestos ahí. Pero resulta que el libro de la vida es ese cuidado que tiene Dios de mí, que ahora Él me conoce por mi nombre. Yo guardo su nombre y Él guarda el mío. Imagínense que Dios me conozca por mi nombre, no por referencia, por mi nombre, porque Jesucristo me lo presentó. Entonces ese es el libro de la vida, no es un libro que se va a abrir allá libro, entonces es físicamente un libro que, venga a ver dónde está, sino que Dios, en la mente de Dios, por eso dice que se abriera un libro de memorias, va a decir Ezequiel, creo, que se abrió el libro de las memorias, que nosotros estamos en la memoria de Él y Él tiene cuidado cuando nosotros tenemos su nombre. Terminemos, dice Mateo 19:25. Está hablando Jesús, ¿no? Y dice, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, es cuando tengas vida otra vez espiritual,
Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, a vosotros que me habéis seguido, también os sentará sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y muchos postreros primeros. Es en el nombre que nosotros recibimos todas las cosas. No está afanado en todas las cosas de este mundo. Yo sé que es fácil decirlo, pero tenemos afanes. Pero en la medida que nosotros acrecentemos nuestra fe, en que nosotros guardamos el nombre, que ahora nosotros somos ese templo, ya no es un lugar físico. Por eso dice que somos piedras vivientes y todos nosotros construimos un templo y ahí está el nombre. Y en donde está su nombre, Él tiene cuidado de nosotros. Pero todo es en una medida, la medida que yo voy creciendo. ¿Cómo quiere acrecentar su fe? Lea la Biblia. No hay otra manera. O escuche. Aquí acrecentamos nuestra fe. Porque ¿qué predicamos? La palabra. No hay otra manera, no podemos predicar otra cosa. ¿Se da cuenta que yo podría hablar de cualquier otra cosa acá? Pero entonces usted saldría igual que como entró. Porque sería un conocimiento intelectual. Ese es el peligro. No estamos hablando para que tenga un conocimiento intelectual de Dios o de Jesús, sino para que en su corazón entre el nombre y Dios pueda tener comunión con usted. Fíjese cómo termina, y esa es la oración que Dios nunca va a rechazar. Salmo 106, nunca va a rechazar una oración de un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que Él no desprecia. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén y aleluya. Esa es la oración que nunca va a negar el Padre. Que ayúdame. Para los hombres es imposible. O sea, si usted intenta por los hombres, por el conocimiento, por lo que sea, no puede. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible.